Un especial saludo para toda la audiencia que nos acompaña en esta tarde-noche del día jueves 4 de abril de 2024. El tema que nos trae hoy ya nuestro conferencista muy conocido por la audiencia, persona de la casa, el doctor José Vicente Sánchez Barrera, sobre el tema de la Constitución en Colombia. Si está vigente, ha tenido ya suficientes aclaraciones o cuáles válidas razones para un cambio total. Amén del anuncio del señor Petro que quiere a las buenas o a las malas o hacer como sea, pasando por encima de todo el mundo una nueva constitución. Entonces el tema pues es de actualidad y ha generado una cantidad de debates en muchos escenarios y por eso hemos contado con la bondad del doctor Sánchez que siempre nos ilustra con su conocimiento y que lo recibimos con mucho aprecio. Mi doctor Sánchez, usted ya es de la casa, conoce cómo es el ejercicio, así es de que bienvenido y el auditorio es suyo. Muchas gracias, mi querido doctor, mi coronel, Luis Alberto Villamarín. Muchas gracias por la invitación a la doctora Rosita. Mil gracias. De verdad es que me siento muy cómodo siempre viniendo aquí a poder hacer esta tertulia académica, jurídica, que nos permite tener un amplio conocimiento sobre estas vicisitudes que no deberían por qué presentarse en nuestra época, precisamente porque la Constitución Política del año 1991 fue una constitución concertada previamente para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Un grupo de jóvenes de la Universidad del Rosario, de los cuales me incluyo, fuimos 5, originarios de la séptima papeleta. Tuvimos la oportunidad en el año 1989 de crear un movimiento llamado Todavía Podemos Salvar a Colombia, ante lo que acontecía de manera delicada en la época cuando los carteles de Cali y Medellín nos colocaban bombas a toda cualquier parte de Bogotá y explotaban y sin miramiento alguno de quién estuviera por ahí alrededor, una violencia desatada enorme, porque ellos preferían una tumba en Colombia que la extradición. Y esa era una manera de presionar. Mataron a varios candidatos presidenciales y el problema era muy grave. Previamente a la muerte de Luis Carlos Galán, miramos con detenimiento la Constitución de 1886 y nos encontramos con un problema bastante grave y es que el poder que tenía el Congreso de la República era omnímodo, era inmenso, porque eran los únicos que podían modificar la Constitución Política de Colombia. Pero esta, que se determinó que era una constitución para ángeles, porque los derechos que tenían todos los ciudadanos colombianos o todos los colombianos, también para los menores, eran unos derechos como si fueran para ángeles porque no había ninguna institución que efectivamente le diera la oportunidad a los colombianos o a los habitantes de Colombia de cómo ejercer esos derechos y cuando se vieran amenazados o vulnerados, no había ninguna institución que les pudiera restituir. En México se llamaba la acción de tutela y en España se llamaba una acción, bueno, esta acción de tutela no estaba en nuestro ordenamiento jurídico ni tuvimos que recurrir a esas constituciones, nos las enviaron inclusive la de España en barco y la de en ese entonces no había internet ni había cómo investigar ese tema. La de México nos la mandaron en avión y nos pusimos a leerla muy detalladamente. La otra se llama la acción de amparo, que es la misma acción de tutela, pero tiene otra denominación, acción de amparo. Bien, habiendo hecho ese estudio, lo único que se podía convocar en esa oportunidad a los ciudadanos colombianos para que hubiera una constitución más cercana a la gente
eh, tuviera unos mecanismos de participación ciudadana, porque no había ningún mecanismo de participación ciudadana, porque esa constitución era representativa. La de hoy es participativa. Y algo muy pequeño, según el artículo tercero, tiene pues que hay una representación del pueblo cuando se vota y cuando se lleva a corporaciones públicas como el Congreso de la República, Cámara y Senado, o a las asambleas departamentales, a los consejos municipales o a los edilatos, esa representación del pueblo. Pero lo importante aquí no era la representación del pueblo, sino lo importante para la nueva constitución era la participación del pueblo para que ellos obraran en representación de nosotros. Máximo soberano, pues es el pueblo, y la mayor convocatoria que se puede hacer para un mecanismo de participación ciudadana era definitivamente la Asamblea Nacional Constituyente. En ese momento logramos que la Corte Suprema de Justicia, que hacía las veces también de que vigilaba la Constitución Política de Colombia también, eh, diera la oportunidad de que en las urnas la gente pudiera solicitar una Asamblea Nacional Constituyente. Eh, eh, Conjuntamente con las elecciones locales que se hacían en ese momento, que era para 6 corporaciones públicas, inclusive una que era para la elección de alcaldes por segunda vez, logramos que se introdujera esa nueva papeleta, por eso era la séptima papeleta. Habían 6 para elegir Congreso y para elegir diputados, concejales y demás, y eran 6 y la séptima era esa séptima papeleta y así de ahí en adelante se denominó el movimiento. Esa séptima papeleta lo que otorgó la posibilidad con más de 2 millones de papeletas mm, contabilizadas efectivamente, salió un nuevo decreto presidencial convocándose a la Asamblea. Los electos congresistas de la oportunidad, eh, se cerró el Congreso para hacer la Asamblea Nacional Constituyente porque era un querer popular, era un previamente se había establecido qué era lo que se quería y todos los partidos políticos pudieron participar de ella, incluso del M-19 que había sido indultado previamente y ha llegado a un convenio para que ellos entregaran las armas y pudieran participar. Hay un caso específico que las FARC también quería en su momento participar. Ellos se comunicaron con nosotros vía telefónica y en ese entonces era Jacobo Arenas el, el que dirigía las FARC, el máximo exponente de las FARC, donde dijo que él también quería participar y que quería dejar las armas. Muy bien, eso fue una gran novela porque se le dio toda la oportunidad de que entregaran las armas definitivamente a las FARC y hicieran parte de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta el punto que el señor nos dijo, pero que él dejaba las armas siempre y cuando le diéramos la mitad de las curules al Congreso, a la Asamblea Nacional Constituyente. Pues, qué despropósito tan grande. Esa no se podía hacer y obviamente se dio al traste con todo ese pensamiento en su oportunidad. Muy bien, la Asamblea Nacional Constituyente se instala a finales del año 1990 y discurren 6 meses para que hagan una nueva constitución política de Colombia. Hubo no solamente un presidente, sino fueron 3 presidentes de la Asamblea que conjuntamente actuaron. Muy bien, ¿qué sucedió? Que la Constitución Política de Colombia tenía en este punto específico eh, procurar poder determinar cuáles eran los mecanismos que podíamos los ciudadanos de Colombia, el pueblo en general, poder acudir para cambiar una constitución, para cambiar las leyes, para cambiar, para derogar las leyes, para elecciones, por ejemplo, que fueran varios los candidatos y hicieran consultas populares, para determinar en qué se tenía que gastar el dinero de determinadas entidades territoriales, ya sean municipios o localidades parcialmente,
entonces se podía recurrir a otro mecanismo de participación ciudadana. Eso fue distribuido muy bien y adicionalmente se formuló aparte para los cargos uninominales lo que se llamó el voto programático. Ese voto programático pues es uno de los primeros países en el mundo en incorporarlo a su constitución política, lo que permitía que las personas supieran el mandatario de turno territorialmente, se fuera el gobernador o alcalde, pudiera saber en qué iba, cómo iba a adelantar su proceso siendo alcalde o gobernador, cuál era la distribución física de su municipio, de su departamento, lo que se llamó el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y el Plan de Desarrollo. Ese plan de desarrollo nació en esa Constitución Política de Colombia. Entonces es el que nos da la brújula en qué se invierten los recursos obtenidos por los impuestos que pagamos todos los colombianos. Eso, qué obras eran de carácter nacional con ayuda del departamento o departamentales o municipales con ayuda de la nación, como en el caso de Bogotá ahora del metro, el cual tiene una captación de recursos para su construcción del gobierno nacional. Esa planeación de Colombia hacia el futuro, pues era de maravilla porque para el año 86 no existía. Realmente era casi que un capricho del gobernador, porque el gobernador nombraba a los alcaldes, pero el gobernador tampoco era electo popularmente, lo designaba también el presidente de la República. Entonces el poder era enorme, pero no había una brújula y en ese entonces había gastado muchísimos dineros en lo que se llamó los elefantes blancos, que eran unos elefantes, eran unas construcciones que quedaban a la mitad de un hospital, de una clínica, de un centro de salud, de una escuela, etcétera, quedaban por la mitad del camino porque no había suficientes fondos para terminarla. Eso sucedió y eso fue bastante grave para las finanzas del Estado. Muy bien, esa era una parte. La segunda parte era muy interesante porque eran los pesos y contrapesos, de tal manera que nacen ahí instituciones tan importantes como la Procuraduría, que seguía siendo el Ministerio Público, el cual representa a todos los ciudadanos de Colombia, para que los funcionarios públicos cumplieran con la Constitución y la ley y efectivamente no se separaran de ese camino. Pero también tuvo ya mayores herramientas para poder adelantar esos procesos disciplinarios al interior. Nació el defensor del pueblo, nació pues desde la Comisión Kemmerer del año 1925. El otro año se cumplen 100 años de la Comisión Kemmerer que creó las Contralorías y creó el, el Banco de la República, una comisión que nos enseñó a cómo era el dinero, porque en esa época habían bancos como el de Pedro A. López, donde la gente llevaba en oro, ya sea en polvo o en metal, los consignaba y se lo devolvían en pesos. Por eso es que 100 pesos oro, eso no se modificó y si pueden ver sus billetes, todavía sigue siendo pesos en oro. En esa oportunidad sí eran pesos en oro porque así, no, sí, así venía la costumbre financiera y se modificó mediante esa comisión Kemmerer del año 1925. Entonces, lo que se hizo con la Contraloría General de la Nación y con las Contralorías departamentales y algunas municipales, cuando los habitantes sean grandes, pues haya muchos habitantes en determinado municipio, entonces se crearon también las contralorías municipales. Ese era el contrapeso, los pesos y contrapesos, de tal manera que no hubiera nunca en Colombia un despotismo. Nadie que llegara al poder tenía que llevarlo
transitoriamente por el tiempo que fue elegido. Inicialmente fue de 3 años los alcaldes, posteriormente en el año 2002 fue modificado a 4 años, lo mismo que los gobernadores, y la presidencia de la República siguió igual, el Congreso de la República, se dividieron las épocas en que se habían las elecciones de uno y otro, y todo tenía que ser armónico. ¿Quiénes tenían que ser armónicos? La presidencia de la República con sus ministros y todos los altos cargos de la nación obedecían a la rama ejecutiva. Toda la rama legislativa que estaba comprendida por el Congreso de la República, Cámara y Senado, y todas las disposiciones que de ahí salieran servían para el desarrollo de los municipios, ya sea las asambleas departamentales para los departamentos, con las ordenanzas, eh, las, los municipios donde ellos sacan sus propias legislación, pero todo tenía que ver con la ley. Bien, ¿qué sucedió? Que esto le permitía tener una, un acercamiento, y la rama judicial, obviamente toda la rama judicial, eh, eh, que en algunas oportunidades le dieron a esta rama judicial la oportunidad de elegir algunos altos cargos de la nación, como sucede, por ejemplo, con los tres eh, eh, terna que envía el presidente de la República para que la Corte Suprema de Justicia elija al fiscal general de la nación. Y conjuntamente el presidente de la República con el fiscal fijan las políticas criminales en Colombia, pero ninguno es sujeto del otro. Al presidente de la República lo juzga el Congreso de la República, lo mismo que a los congresistas los juzga la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en pleno. Y esos eran los pesos y contrapesos que en Colombia no existía. Era una manera de evitar en alto grado todos los temas de corrupción de los miembros de las corporaciones públicas o definitivamente los funcionarios o servidores públicos. Se les llamó a todos pues servidores públicos con la connotación de unos que fueran por contrato, otros de libre nombramiento y remoción. Se creó también una carrera, tanto una carrera diplomática para el Ministerio de Relaciones Exteriores, de tal manera que se ejerciera de esa manera. Hoy el, nos damos cuenta que el presidente de la República pues ha nombrado unas personas que no tienen la más mínima experiencia, pero es la voluntad del presidente de la República, que eso nunca se había visto. Obviamente eso trae unas connotaciones y relaciones internacionales pues graves, porque obviamente hay muchas de esas personas, inclusive el de México, que es bachiller, ¿no? No tiene ningún grado de instrucción superior. Y eso pues es grave para la imagen de Colombia y obviamente entorpece las relaciones, bueno, no son tan claras, aunque sea la política exterior. Bien, vamos a centrarnos en lo que el presidente de la República anunció hace un mes aproximadamente sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí tenemos por el Consejo Nacional Electoral, muy amablemente, nos colocó los mecanismos de participación ciudadana en su página. Este es otro organismo que tiene de carácter administrativo, que es la máxima autoridad a nivel nacional en materia electoral. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos de participación ciudadana tienen que ver algo con lo electoral. Entonces, muy bien, se promulgó la ley 134 del año 1994, donde allí congregó cómo eran todos esos mecanismos de participación ciudadana y cómo se iban a desarrollar. Muy bien, en esa oportunidad, eh, las, las, los mecanismos de participación ciudadana que no incluye y que le hace falta incluir ahí al Consejo Nacional Electoral es el voto.
Entonces, la Corte Constitucional, cuando tomó la determinación de revisar esta ley y la constitucionalidad de la ley, obviamente dijo que el primer mecanismo de participación ciudadana era el voto. Mm, Hubo mucho revuelo jurídico en la oportunidad diciéndole pues que el voto no era de por sí un mecanismo de participación ciudadana, era sencillamente el instrumento que le permitía al ciudadano colombiano ejercer sus derechos políticos. Aquí no se encuentra en en lo que saca el Consejo Nacional Electoral, pero el voto inició siendo un mecanismo de participación y hoy es un mecanismo de participación ciudadana. A contrario censo, es que quienes no ejercen el voto pueden ejercer también el abstencionismo. ¿Por qué? Porque en Colombia hay libertad para votar, no hay un voto que sea obligatorio. Ese voto obligatorio por lo general lo utilizan mucho las dictaduras para determinar, como ya saben quiénes son mayores de edad y cuál es su número de cédula, etcétera, pueden ellos restringir los demás derechos si no llegan a votar o si no siguen ejerciendo dentro del Estado. ¿Qué sucedió? Pues que efectivamente en Colombia, al no ser el voto obligatorio, dicen que el abstencionismo es una parte de la participación en una sentencia de la Corte Constitucional. Fue también muy criticado esa sentencia, pero llegamos a la conclusión que se podía hacer porque eh, habían unos mecanismos de participación ciudadana, que los vamos a ver así muy rápidamente, en los cuales el abstencionismo impide que se realice. Por eso el presidente Santos, cuando quiso hacer el famoso plebiscito del año 2016, le bajó el umbral a el mecanismo que él estaba presentando. ¿Para qué? Para que facilitara introducir los acuerdos de paz con las FARC a nuestro ordenamiento jurídico. Lo que él nunca pensó es que él no ganara ese mecanismo de participación ciudadana. Y se inventaron posteriormente una cosa que se llamó el fast track, que eso sí no hace parte de ninguna legislación. Llegaron a un arreglo, hablaron con la Corte Constitucional le dio la bendición y todo lo que había que cambiar pro tempore por un tiempo determinado a iniciativa del Ejecutivo se podía adelantar en la mitad del término que se tenía que normalmente las leyes se hacían en Colombia y así nos llenaron de una mano de leyes para que se introdujera ese acuerdo dentro de la Constitución Política de Colombia y fuera un apéndice. Se creó también la JEP, que era la Justicia Especial para la Paz, que era también transitoria. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna sentencia de allá y pues ya llevamos cerca de 8 años con la Justicia Especial para la Paz y no han terminado los procesos. Todo ha sido de investigación desde entonces a hoy. Muy bien. Entonces el voto es el primero. Ellos después hablan de la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas. Entonces, un grupo de personas, ya sea por iniciativa de los partidos políticos y demás, pueden convocar a los ciudadanos a presentar proyectos de actos legislativos. ¿Qué es acto legislativo? Un acto legislativo es una reforma constitucional eh, en determinada si es el acto legislativo, es para modificar la Constitución Política de Colombia en determinado artículo. Introdúzcase esto, deróguese lo que se está ahí, se coloque esto a cambio, o modifíquese, o añádase, la adiciónese, etcétera. Eh, lo mismo se puede hacer con las leyes preexistentes. Entonces hay mecanismos en los cuales la gente puede reunirse. Eso se presenta ante
ante el Congreso de la República, pero previamente, según si es de carácter nacional, departamental o municipal, tiene que ser aprobado por una gran cantidad de personas y para esas iniciativas populares tiene que haber una votación previa que determina un porcentaje del censo electoral en determinado territorio para que se pueda presentar al Congreso y ya lo puedan estudiar. Una vez se presente al Congreso, el Congreso le dé la aceptación, haga el trámite correspondiente y efectivamente se pueda modificar esa ley o esa constitución, eso se pasa a la Corte Constitucional para que revise la constitucionalidad de ese tema. Mm, eh, eso modifica tanto la constitución como la ley, como los acuerdos municipales o como las resoluciones de las corporaciones de entidades territoriales eh, que son, eh, que son las JAL o juntas administradoras. Aquí pasamos a un tema muy importante que es el referendo. Recuerden que en el año 2006-2005 se introdujo, después de que se había casi 100 años, se había abolido la vicepresidencia en Colombia, se volvió a a la vicepresidencia, no, perdóneme, se volvió otra vez a la reelección presidencial con el presidente Álvaro Uribe Vélez, hubo una reforma constitucional que eran 2 periodos continuos legislativos y 2 aprobaciones en cada una de las cámaras, lo que equivale a 8 vueltas en el Congreso de la República. Y se determinó que podían reelegirse los presidentes que hubieran sido presidentes, hubieran ejercido la presidencia ya fuera de manera permanente a los 4 años o transitoriamente los que por más de 3 meses la hubieran ejercido como vicepresidentes. Mm, entonces nace la reelección presidencial, efectivamente se reelige, posteriormente entra el presidente Santos y se reelige en el 2014, pero en el 2015 vuelve a cerrarla diciéndole el Congreso de la República mediante una reforma constitucional, un acto legislativo, impide que de ahí hacia el futuro se vuelva a hacer la reelección. La reelección. Y además le puso un candado muy grande. ¿Qué candado le puso? Precisamente que para que se reformara ese artículo que permitía la reelección, se podría hacer mediante referendo o mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso el interés enorme que hoy vemos en el actual presidente de la de la Asamblea Nacional Constituyente y quererlo hacer de alguna manera es precisamente para hacer ese tema. Bueno, entonces aparecen los referendos. El referendo derogatorio. Quiero que se derogue esta ley o este artículo de la Constitución por esta y estas circunstancias, porque no ha traído un beneficio al país, porque ha creado conflicto, porque, etcétera. Y está el referendo aprobatorio, que es el sometimiento de un proyecto a acto legislativo para que se apruebe un nuevo artículo, una nueva legislación en la Constitución Política de Colombia o en la ley. Existe la revocatoria del mandato. Sí, esta sí es muy importante porque esa sí es el lazo que existe entre el voto programático y entre el voto programático que deben tener todos los candidatos a alcaldías y gobernadores. Pero hubo un problema. En la Asamblea Nacional Constituyente quisieron también algunos miembros de la Asamblea o asambleístas pretendieron también que el voto programático fuera extendido al presidente de la República y que al presidente de la República también se le hiciera una revocatoria del mandato. Hubo varias sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en su época que llevaron a la conclusión por la mayoría de políticos del país que estaban en la Asamblea, gente muy erudita, gente muy estudiosa, gente muy bien preparada, que lleva muchos años, algunos en el Congreso, expresidentes de la República, como Misael Pastrana Borrero, etcétera, ex magistrados de las altas cortes, muchos, muchos. Mm, llegaron a la conclusión que el presidente de la República era una institución
de la cual deberíamos sentirnos orgullosos de ahí en adelante todos los colombianos con quien llegara al poder, porque pues es elegido por la mayoría de los colombianos y que obviamente eh, durante el transcurrir de la historia de Colombia hay una democracia muy fuerte y sólida desde el año 1819 hasta nuestros días. Solamente ha tenido una dictadura, pues obviamente que no fue dictadura, dicen muchos que fue una dicta blanda, algunos lo dicen, con el general Rojas Pinilla. La verdad es que hemos tenido ininterrumpidamente nuestra democracia durante muchísimos años. En esas circunstancias determinaron que fuera quien fuera el presidente y quien se presentara en Colombia, pues tenía que ser una persona bastante conocida, de muchísimos pergaminos de conocimiento del Estado, y que iniciarle un proceso de revocatoria del mandato, eso era precipitarlo, eso era acabar con la institución de la presidencia, era señalarla, menoscabar esa importante cargo en el sentarse en el sólido Bolívar representa la magnicidad, magnificencia y como decían efectivamente los romanos y los griegos, mm, pues era la majestad del Estado, el majestas, lo más importante. Nunca han conocido pues que pudiéramos caer en manos, obviamente, de personas que no tuvieran esa magnificencia. Pues dése cuenta que sí pasó. Ellos no en esa época no lo procuraron y por eso al actual presidente de la República no se puede revocar su mandato. La única manera es que si ha violado los topes electorales, que fue un invento hacia el año 2011, de que todos los partidos, todos los candidatos y todas las listas de candidatos a corporaciones públicas tenían que tener un tope, un techo de gastos de campaña, porque aquí en Colombia pues era muy fácil que el que más tuviera dinero pues ese es el que ganaba. Muy bien, esos topes electorales sí se crearon, entonces ahí nació el artículo del cual todo el mundo habla en este momento y es la indignidad, contemplado en la Constitución Política de Colombia, donde dice que quien pase los topes electorales siendo presidente de la República, se inicia un proceso en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Acusaciones, tiene que pasarlo a la Cámara lo aprueba y lo presenta al Senado. Una vez presentado al Senado, el Senado queda notificado y lo que aparece inmediatamente es la salida inminente del presidente de la República por violar los topes electorales. Adicionalmente, pues de las investigaciones que posteriormente la Corte Suprema de Justicia haga, si eso conlleva a un delito y efectivamente, dentro de los 16 delitos que hay de mecanismos de participación ciudadana o de nuestra democracia, está uno, violar los topes electorales, y hay otro peor, no haber dicho quién le aportó a su campaña. Ese es otro delito, que es de 4 a 9 años. Eso sí ya lo tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia. Por eso la diferencia entre adelantar el proceso penal contra el actual presidente por violar los topes electorales o la indignidad que es de carácter administrativo que le impide al presidente de la República seguir adelante como en tal posición. Muy bien, nacieron otros, entonces para poder reformar la Constitución Política de Colombia en lo atinente exclusivamente en la reelección presidencial, solamente se puede hacer por referendo o se puede hacer por una Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. Ya ahora más adelante les digo cómo es lo de la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso es bien jurídicamente cómo se hace. Ahora, lo que pretende ahora el presidente de la República es sacar un decreto convocándola y que miren a ver qué pasa, que si él tiene las mayorías y como él fue elegido popularmente, entonces eso es lo que él pretende, sacar las sillas y no se puede hacer. Tiene que haber una votación inicial para que la gente considere que sí está haciendo. Muy bien. Mm,
Permítame 2 segunditos que ya vi aquí la noticia que se me está acabando la corriente. Ya, listo. Qué pena. Gracias. Bien, entonces entramos a otros como el referendo derogatorio, el referendo aprobatorio, la revocatoria del mandato, ya lo vimos, el plebiscito, ese fue el que se adelantó cuando se quiere incorporar normas a el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República mediante el cual apoya o rechaza determinada decisión del Ejecutivo. Ese fue el que nosotros revisamos, el plebiscito del año 2016. Bien, existe otro que es la consulta popular, que es muy utilizado. Ese es, creo que uno de los mecanismos más utilizados en Colombia, que nos permite a los colombianos tomar decisiones, pues, de maravilla con respecto a, por ejemplo, quién es dentro de los partidos políticos, quién debería ser el candidato al interior del partido. Eso se puede llevar a una consulta popular para que la gente dentro del partido, que sean simpatizantes o militantes, puedan determinar quién sean los candidatos. Cuando se reúnen varios partidos políticos y sacan cada uno de sus candidatos, a ver cuál de ellos se escoge. Entonces, la consulta popular ha servido muchísimo en Colombia. Mm, la primera que se hizo quizás fue la que en su oportunidad el presidente Álvaro Uribe presentó más de 17 y quedó una donde fue aprobada por una cantidad suficiente de personas diciéndole que quienes hayan cometido delitos en Colombia en cualquier época y hayan sido condenados no pueden participar de elección alguna en Colombia. O sea, esa era la muerte política a los corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el último es el cabildo abierto. Cabildo abierto se hace en los municipios. En este momento hay un cabildo abierto por iniciativa de la fuerza pública retirada, que quieren de alguna manera equipararla a la nación de la República por una serie de irregularidades y que seamos todo el pueblo colombiano mediante este mecanismo del cabildo abierto, eh, la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos para la comunidad, pero ese solamente está contemplado para los consejos municipales y para los municipios. Les puedo decir que este mecanismo de participación ciudadana del Cabildo Abierto es el más antiguo que existe de todos los mecanismos de participación y Colombia fue el primer país en América Latina y quizás uno de los primeros en el mundo que se adelantó un abierto en Santa María del Darién en el año 1510. Estamos hablando 18 años después del descubrimiento de América en Santa María del Darién. Ahora quedan unos vestigios de donde quedaba Santa María del Darién. Era un asentamiento, allí se eligió un alcalde que era Vasco Núñez de Balboa y se eligió otro, un señor Contreras que vivía ahí en el municipio. Eh, como habían dos alcaldes, entonces se realizó el primer cabildo abierto, y ese cabildo abierto para determinar cuál de esos dos sería el que regiera los destinos. La decisión se tomó por voto popular en su oportunidad y se eligió a Vasco Núñez de Balboa, pero él dejó, con permiso del rey de España, permitió que él pudiera seguir conquistando más territorio y dejaba encargado al señor Contreras allí para que allí adelantara todo lo que tenía que ver en nombre en nombre del rey de España y de la corona española, los destinos de Santa María del Darién. Ese fue el primer cabildo abierto, quizás en el mundo, que se realizó y lo realizamos los colombianos en ese municipio de Santa María del Darién. Eso ya es una historia anecdótica sobre el tema, pero muy interesante porque los colombianos estamos dados en que el pueblo participe, pero con la decencia adecuada, ¿no? No como sucedió con la primera línea, que son
que en su momento hicieron una delincuencia armada espantosa, que fue patrocinada por uno de los que ostenta hoy un cargo importantísimo, donde realizó también una vaca y esa vaca era para destruir, mientras la vaca que están construyendo en Antioquia, que lleva muchísimos años, inclusive una de las más importantes fue la carretera que llegaba al mar, se hizo en el año 1926, va a cumplirse un año y se hizo de esa manera. Y así se construyeron varios hospitales en Colombia con esa iniciativa de las vacas en esa oportunidad. Este es un paréntesis. Entonces vamos al tema que más nos ocupa, que es la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el actual presidente. El actual presidente dice que dentro de su programa de gobierno, que no era necesario presentar, pero que él dice que él es coherente, él dijo que Colombia tenía que tener un cambio. Y ese cambio fue por el que votó la gente. Y ganó por 700.000 votos al segundo y dijo, a mí me respalda el voto popular y yo introduzco estas reformas. Las reformas es acabar con absolutamente todo lo que existe en salud y hacer una nueva salud. Es acabar con absolutamente todo lo que existe en pensiones en Colombia y sacar unas nuevas pensiones y apropiarse de todos los recursos que tienen que tener una reserva enorme para que los que en este momento están aportando, con eso se les pague a los actuales pensionados y haya una reserva económica con respaldo de la nación. Él quiere coger esa plata y decir, yo me la gasto, inclusive en un trino que él hizo, dijo que si era plata de los empleados, ¿por qué los empleados no puedan disponer de ella? A ver, señor presidente, no se puede disponer de ella porque no son las cesantías. Es que las cesantías tienen otra connotación importante. Es un ahorro que yo tengo, que me tiene el Estado colombiano o lo tiene algunas entidades privadas. ¿Para qué? Para que yo en determinado momento que la requiera, ya sea para la adquisición de un inmueble, pues para que todos tengan un techo protegido, todas las familias en Colombia un techo protegido, o teniendo un lote, teniendo una edificación pues obviamente que requiera de mejoras, etcétera, para vivir mejor, esas me permiten que yo las retire efectivamente para poder hacer esas modificaciones a mi vivienda o por la educación de mis hijos, etcétera, de la descendencia. Bien, se tiene que decir para que sea invertido, tiene que invertir en eso. Pero la pensión no. La pensión es lo que yo guardo o lo que dejo de percibir en su momento, que acumulado en el tiempo me permite a mí, cuando yo cumpla determinada edad y tenga las suficientes semanas de haber laborado, pueda recibir yo una pensión vitalicia. Entonces, todo lo que yo he ahorrado durante todo el tiempo es mi plata, pero lo ahorro para un fin, para algún día tener la posibilidad de una pensión. ¿Y por qué no la puedo disponer? Pues que esa la dejo yo para que la dispongan, ya sea de carácter privado o de carácter público, según la empresa que tengan a la que yo me haya afiliado. ¿Para qué? Para que ellos tengan la oportunidad de meterlo en una sola bolsa y poder garantizar a los que hoy sí están pensionados su mesada como corresponde, su pensión. Y hay otras reservas. Las reservas superan los 400 billones de pesos. Eso es mucho más que el presupuesto de la nación por un año. O sea, todo lo que nos gastamos en salud, educación, infraestructura, funcionamiento, todo lo que nosotros gastamos, compra de bienes, inmuebles, muebles, etcétera, todo, en un año exactamente la reserva que hay en este momento de dinero de los pensionados para garantizarles a ellos la pensión.
Como pueden ver, eso es una bolsa enorme y esas ganas de poderlas tener bajo su dominio, el presidente de la República, pues entonces hace y propone unas efectivas, mm, trata de incorporar unas modificaciones para que el gobierno nacional disponga de ese dinero y ese dinero que está ahí guardado, con ese se hagan las carreteras en Colombia. ¿No? Qué barbaridad tan espantosa. Y para garantizar entonces la mesada de todos los pensionados que han trabajado durante 24, 25, 30 años y han guardado esa plática para que la vejez sea algo cómoda, porque tengan un dinero que les llegue mensualmente por lo que trabajaron durante tanto tiempo, ¿no? Ahora se dispone para las obras públicas. No, pues gravísimo, eso ya sucedió en otras partes como Argentina y hoy los pensionados de Argentina reciben en bonos, ojo, reciben en bonos su mensualidad y esos bonos los venden a menos de la mitad del valor real para ellos poder subsistir en Argentina. A eso los llevó el comunismo argentino, a que allá se apropiaron de esos fondos especiales y eso fue lo que sucedió. También quiere apoderarse de la plata de la salud, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Es determinar quiénes son las personas que se les presta servicios de salud para que si no están conmigo, yo no le presto el servicio de salud porque yo soy el que mando. Y el que manda es el presidente de la República y todos los del pacto histórico y todos los partidos que tienen que ver con de esa coalición del pacto histórico y los alcaldes y gobernadores donde están los hospitales, etcétera. No, no le prestamos el servicio de salud a esta persona, no, porque él no hace parte de nosotros. Cuando él venga a aceptar y sea sumiso con el presidente de la República, con el partido, entonces ahí sí lo dejamos que reciba él y su familia atención médica. Eso es absolutamente grave. Nosotros somos el país número 16 del mundo con el mejor sistema de salud. ¿Por qué lo quiere cambiar todo? Precisamente es para eso. Lo mismo sucede con la reforma laboral. Y él lo dijo, la reforma laboral en Colombia, la que yo propongo, es una reforma que no va a crear puestos, pero sí los que estén trabajando en este momento van a tener mayores comodidades. Si uno pretende una reforma laboral, ¿qué es lo primero que uno pretende en la vida? Que haya menos cantidad de desempleados. Ojalá no haya ni un solo desempleado en Colombia. Imagínense la belleza que eso sería. Pero no, él no pretende crear nuevos puestos. Él lo que pretende esa reforma es que la clase trabajadora en Colombia tenga mayores garantías en unos sueldos altos y todo. ¿Y qué es lo que pretende en últimas? Lo que pretende en últimas es que esa misma gente vaya a quedar más adelante sin puesto, porque las empresas privadas van a perder unos capitales enormes con sus empleados y no les va a alcanzar su funcionamiento, sus ingresos, ni siquiera para pagar la nómina. Eso es llevarlos a la quiebra. ¿Es para qué? Para que no haya iniciativa privada. No puede haber en Colombia ninguna iniciativa privada. Todo lo tiene que mandar el Estado y el Estado soy yo, como dijo alguno en su oportunidad hace miles de años. El Estado soy yo. Ese es el problema que se vislumbra con los radicales y los radicales en su oportunidad, que fueron los liberales a mediados del siglo XIX, son los que hoy los llamamos como comunistas. ¿Qué son los comunistas? Que el que trabaje o el que sea vago, ambos tienen que recibir lo mismo del Estado, indiscutiblemente. Nadie puede tener propiedad privada, todo pertenece al Estado. Ustedes son del Estado, sus hijos son del Estado, la educación de sus hijos la proponemos nosotros y la hacemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pretende este señor presidente de la República? Pues que como estamos en un país democrático, en un país que la democracia es nuestro pilar, la libertad es otro de nuestros pilares,
y definitivamente lo que hemos construido o nuestras generaciones anteriores o lo que nosotros mismos hemos construido de patria, la quiere abolir. Eso se llama un síndrome que se llama el ah, adanismo. ¿Qué es el adanismo? Que él se cree Adán. Antes de él no existió nada. A partir de él tiene todo lo que existir. Entonces hay que acabar con absolutamente todo lo que el Estado ha hecho y yo vengo a proponerles el cambio. El cambio es que de ahora en adelante Colombia sea otra, la que yo me imagino, la que yo tengo. Eso no tiene ningún sentido. Ese es un trastorno mental para algunos transitorio y para otros permanente. Parece que el presidente tiene un trastorno mental permanente, porque esa es otra de las cosas que no quedó en la Constitución, que gracias a esta experiencia, más adelante la tenemos, tiene que tener una certificación nuestros candidatos presidenciales de que están idóneamente, como físicamente, mentalmente, con la capacidad de poder ejercer el cargo al cual están aspirando. Para ser secretaria o para ser el portero o o el ascensorista o el chofer de cualquier institución del Estado tienen que ir a una parte donde les hagan todos los exámenes médicos, y les sacan sangre y los ponen en movilidad y el oído y la vista, los ponen, le hacen todos los exámenes para entrar, porque el presidente de la República no, siendo la máxima autoridad del país, porque a los congresistas no con los que se van a elegir. Y por eso encontramos chafarotes de estos que a más de uno, si les hacen el examen de sangre, más de uno se encuentra con altos niveles de alcohol y otros con altísimos niveles de marihuana y cocaína y todo. Eso no podemos permitirlo hacia el futuro. Pero obviamente lo que tenemos que hacer hoy es impedir a toda costa de esa que se realice esa Asamblea Nacional Constituyente, porque la Asamblea Nacional Constituyente tiene la oportunidad de manejarla él, aunque si se hace legalmente presentando ante el Congreso la reforma, eso tiene unos aspectos importantes y ya se los voy a enunciar. ¿Qué tiene que llevar esa Asamblea Nacional Constituyente? Esa Asamblea Nacional Constituyente tiene que tener lo siguiente. Como mínimo, ¿no? Entonces, el artículo 374 de la Constitución Política determina cómo se reforma la Constitución Política. Ese es el título 12 de la reforma de la Constitución y el artículo 374 lo trae a colación de la siguiente manera. 376. La Constitución Política, la 374 dice: la Constitución podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante el referendo. Y en el artículo 376 lo dice así: mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra y otra Cámara, o sea, de la Cámara de Representantes y del Senado, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si se convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca a la Asamblea, es el pueblo que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, si así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. El censo electoral hoy en Colombia es de 39.800.000. Eso equivale que tienen que ser votadas como mínimo 13.300.000 colombianos que están inscritos debidamente en el censo electoral. Él ganó las elecciones con 11.200.000 votos. Tiene que sacar 2.100.000 más. Ganó con el 51% y hoy tiene escasamente el 25 o 27% de popularidad o de respaldo. O sea, no tiene nada. Ha perdido la mitad de sus votos. Máximo tendrá 5 o 6 millones de votos.
La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante un término señalado para que la Asamblea cumpla con las funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento. Pero entonces aquí vamos, si se convoca, lo mínimo que tiene que llevar esa Asamblea Nacional Constituyente es lo siguiente. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que tiene que ser votada por la tercera parte del pueblo colombiano que está debidamente inscrito en el censo electoral. El número de integrantes que será de esa Asamblea Nacional Constituyente. El sistema de elección. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden presentarse a ser elegidos como integrantes? Las, los temas que la Asamblea tiene que adelantar. Aquí está el tema del hombre, porque él dice, yo no me quiero quedar en el poder, pero para poderse quedar en el poder tiene que incluir esa reforma, que haya reelección presidencial, por ejemplo. Esa sería una reforma constitucional que mediante Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, esa es aprobada por el Congreso de la República, no la aprueban porque no tiene las mayorías, y por la Corte Constitucional menos. En esas circunstancias no veo posible que se haga. Y la fecha de su iniciación y su periodo. ¿Cuándo iniciaría la Asamblea Nacional Constituyente a ejercer para reformar estos artículos de la Constitución? ¿Y hasta cuándo dura su periodo para que nos den el resultado? Después de la aprobación a seguir de la sanción presidencial, una vez sancionada, esto se le entrega al presidente de la República, desde la Asamblea Nacional Constituyente ha determinado que esto deben ser los nuevos artículos de la Constitución, tiene que estar sancionada por el presidente de la República. Esa sanción presidencial debe remitirse a la Corte Constitucional y la Corte lo revisará. ¿Qué ha pasado con la Corte Constitucional últimamente? Eso fue lo mejor que haya pasado. Existe ya reformas a la Constitución, a la ley, que que la Corte Constitucional puede suspender hasta tanto las estudie, porque las ve inconvenientes, porque efectivamente no es el querer del pueblo, va en contravía, manifiesta así a primera vista de la ley o de la Constitución, entonces ellos pueden suspender la ejecución, lo que nunca había pasado en el pasado, nunca había pasado. Y era que el tiempo que se demoraban 2 o 3 años en poder estudiar si esa reforma a la Constitución o la ley iba en contra de la Constitución, pues obviamente ya se han vulnerado derechos, se había gastado unos recursos importantes y había malestar en la nación por algunas leyes o reformas constitucionales que nunca debieron haber sido propuestas siquiera y menos votadas por el Congreso de la República. Ahora sí, la Corte Constitucional puede suspender la ejecución de esa reforma constitucional, tanto legal como constitucional. Entonces, después de la sanción presidencial, se envía lo resuelto por la Asamblea Nacional Constituyente a la Corte y la Corte determinará y presentará el concepto sobre su constitucionalidad. Tras la aprobación de la ley, el Congreso desarrollará una votación popular donde el pueblo decida. Asimismo, el tarjetón electoral deberá contener las opciones voto sí o no a una Asamblea Nacional Constituyente. Si es aprobada cuando menos por una tercera parte de los integrantes del censo electoral, se entenderá que el pueblo convoca a la Asamblea. De acuerdo y lo que se ha tenido de acuerdo con el censo actual, necesitaríamos al menos hoy unos 13.300.000 votos por el sí. O sea que además de los 13 millones de personas que voten, adicionalmente debe haber otros los que votan por el no, porque el sí debe tener al menos la tercera parte. No la cantidad de votantes, sino la cantidad de personas que votan por el sí. Muy bien.
esta Asamblea Nacional Constituyente, eh, la semana pasada el presidente de la República envió un comunicado al Ministerio del Interior, que es el que se encarga de estas vicisitudes, y le dijo al ministerio, ¿qué pasa si yo presento por decreto que convoco a una Asamblea Nacional Constituyente? Ya con lo que hemos estudiado y como lo que hemos visto hoy, ¿qué pasaría? Como estamos viendo con la salud, que ya intervinieron 12 EPS y en esta semana van a seguir, parece que iban a seguir con eso, de tal manera que el manejo de toda la salud en Colombia sea por las personas que quiere el presidente de la República. Eso es absolutamente un absurdo enorme. Mm, el mismo señor que se pronunció siendo eh, la máxima autoridad en materia de salud y el que tiene los ojos puestos en la salud en Colombia, que es el superintendente de salud, señor Leal. Señor Leal, desde el año 2019 viene atacando la salud y específicamente a, a la EPS que ayer intervino y de la cual se apoderó, de Sanitas. En esas circunstancias le mandó en alguna oportunidad hasta una notificación de velorio, hasta hoy llegan, esto no sucede más, etcétera, etcétera. Gravísimo porque ahí están las pruebas de todos los trinos que hizo durante mucho tiempo, inclusive se paró en la décima, él había sido concejal y llamó a todo el mundo de que tenían que acabar con las CPS, que es un nido de ampones, bueno, inventándose todas las cosas. Y hoy como superintendente le cayó como anillo al dedo él mismo acabar con la salud de 6 millones de personas. Así de sencillo. Ahora están en el limbo esas 6 millones de personas. Pero bueno, así lo quieren hacer con la Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo que le quería significar es que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que hacer un acuerdo nacional. No, 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 no tiene que ser el capricho del mandatario. En eso sí diferimos mucho. Pero si la impone, definitivamente, si la impone a la fuerza mediante las armas, como a él le gusta, yo creo que estamos abocados a un problema muy grave al interior de nuestra patria. Y esto nos puede llevar, como dijo el padre Chucho, nos puede llevar a un conflicto interno armado muy difícil de superar. Muy complicado, muy, muy, muy complicado, si lo hace a las malas. Si lo hace a las buenas, no prospera nunca. Mi doctora Rosita y mi coronel Luis Alberto. ¿Alguna pregunta de aquí en adelante, por favor? Eh, Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Usted sabe que a continuación tenemos un segmento, sí, de preguntas sobre aportes de los miembros en la sala en este momento. Buenas tardes, noches. Y adelante, mi colega. Ya tenemos una mano levantada, que es la de mi coronel Pachón. Por favor, adelante y se alista mi coronel Carvajal. Muchas gracias al señor Coronel Villamarín por el tema de hoy y al doctor Sánchez por la claridad que hizo. Sin embargo, doctor Sánchez, me queda la duda porque en estos días pues he tratado de revisar algunas partes del procedimiento, del camino para la Asamblea Nacional Constituyente. Pues me queda la duda en el sentido de que el proyecto de ley para convocar la Asamblea no es o no debe ser, no se necesita que sea sancionado por el presidente, porque No, pues, no, no. No, el proyecto no, tiene que ser aprobado por el Congreso. Una vez salga lo que se resuelva en la Asamblea Nacional Constituyente, eso sí tiene que tener la sanción presidencial. Gracias, mi doctor, mi coronel Pachón. Por favor, los 2 minuticos que tenemos de utilidad para hacer las preguntas. Si queda algo en el tintero, por favor,
escribámoslo en el chat, que con mucho gusto le daremos el trámite respectivo aquí con mi doctor Sánchez y a través del Facebook. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal, y se alista mi mayor Mendoza. Gracias, señor Coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. ¿Me copia? Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Sánchez. Gracias por tan importante cátedra que nos acaba de dar en el día, en la noche de hoy. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo analiza usted la participación del Partido Comunista en esa asamblea de 1990-91? Bien, te voy a ser muy sincero. Todo, Luis Alfonso, gracias primero por la pregunta. Segundo, porque me dio un papayazo enorme. Yo hice parte de ese movimiento estudiantil. Posteriormente estuve muy cerca de lo que se hacía en la Asamblea Nacional Constituyente. Siendo muy jovencito, aspiré a la Cámara de Representantes de ese congreso que se cerró. Tuve mucha visibilidad y me dieron esa oportunidad. Bien, le comento. Todos, absolutamente todos los mecanismos de participación ciudadana, el M19 estuvo muy, pero muy activo y los discutió todos y participó en que se dejaran así como están. Esa es una manera de señalar al actual presidente de la República diciéndole: el M19 donde usted pertenecía fue activamente proponente de estos mecanismos de participación ciudadana. Ahora usted quiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente mediante un decreto. O sea, usted mismo está contradiciendo todo el querer de los constituyentes del M19. Esa fue una parte. La segunda parte que tuvo mucha injerencia, el M19, y que de pronto no le aceptaron en su oportunidad, fue todo el tema de seguridad de la nación. Obviamente, habiendo sido muy amigos de la guerrilla, de los combatientes, de los que portaban armas irregularmente y después llegaron a ser unos terroristas enormes que nos han desangrado definitivamente a todos los colombianos. Imagina, donde no hubiera guerrilla, ¿cómo esto no sería el paraíso? Paraíso 2, el primero el de Adán y Eva y este de Colombia. Es fácil. Viviríamos todos en opulencia, viviríamos muy bien, pero siempre ha sido el mantenimiento de estos grupos subversivos al margen de la ley, poderlos contraatacar, poder no sé qué, el gasto más enorme, la violación a todos los derechos humanos, el reclutamiento de niños, la violación de niños, el secuestro, la extorsión, y recuerdan los derramamientos de, ustedes sí se deben de acordar muy bien, derramamientos de todos los oleoductos y cómo todo ese petróleo crudo iba a parar en las ciénagas, en los ríos, en las lagunas, en las cosechas, cuántos muertos, cuántos secuestrados. No, qué ignominia, esto ha sido la cosa más espantosa del mundo. Ellos tuvieron mucho que ver cómo se dejó protegido definitivamente a las fuerzas militares en Colombia. Una fuerza única. Por eso, desde a partir de la Constitución del 96, era, la fuerza disponible eran todos, toda la rama. Llámese policía, ejército, fuerza aérea. Que si vio, se la acabaron de tumbar. La fuerza aeroespacial. No es que yo quiero fundar una fuerza aeroespacial. Diga, no sea pendejo que ya llevamos más de un siglo teniendo a la Fuerza Aérea Colombiana, su nombre, su respetabilidad, sus creencias, la devoción del pueblo colombiano, el agradecimiento que tenemos todos los seres honrados de este país con las Fuerzas Armadas de Colombia, con la fuerza disponible, para que este idiota ahora lo llame diferente, aeroespacial.
Pues ahí el Consejo de Estado se la tumbó, dijo que le iba a volver a proponer y que le iba a imponer ese nombre como el que él quisiera. Es absolutamente un imbécil, un orate completo. Eso no se hace con las fuerzas militares. Las respeta, pero no las hace respetar porque es que los que ayudaron a que se llamen así hoy fueron los mismos M19 en su oportunidad cuando hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es mi respuesta, mi querido amigo. Gracias, Gracias, doctor. mi doctor Sánchez, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Carvajal, coronel Alarcón. Doctor, muchas gracias por su exposición. Tengo las siguientes inquietudes. ¿Quiénes están detrás de Petro para que actúe igual a Chávez? Está haciendo exactamente todo lo que hizo Chávez. Sí, sí, ¿Quiénes sí. juzgarán a Petro si es destituido por los topes en la campaña? Ok, ¿Y la Corte Suprema. qué pasa con la manipulación o qué pasaría con la manipulación de la registraduría como pasó en la elección para Cámara y Presidencia de la República? Gracias. Toda la razón. Bueno, mi mayor, gracias. No, no, cada vez me asombra más estas preguntas, me ponen en otro nivel. Muy bueno. Sí, 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 es que bueno, me ponen a otro nivel. Qué inteligencia tan grave, tan buena, tan magnífica. Bueno, si este señor es destituido mediante ese mecanismo de la Cámara de Representantes y Senado de la República, como tiene que abandonar el cargo por haber violado, entonces, ¿qué sucede? Que se tiene que nombrar un presidente pro tempore por el tiempo que falta por terminar y no se somete a ninguna elecciones. Eso lo escoge el Congreso de la República. Bien. Si fuera otro, el mecanismo como la nulidad del acto administrativo o la revocatoria del acto administrativo que declaró la elección, porque el Consejo Nacional Electoral puede revocar, no dice el término, revocar su propio acto administrativo por el cual declaró la elección presidencial. Una vez revocado ese acto administrativo, tiene que convocar a elecciones. Y entonces ya habría unas elecciones para que cumpliera el tiempo que faltare para terminar. Y si este hombre sale en todo lo referente a lo penal, lo investiga y lo juzga la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Todas, porque fueron en virtud de un proceso del cual él ostentaba la presidencia. Entonces, quienes investigan a los presidentes y expresidentes de Colombia en la Corte Suprema de Justicia por legislación natural. En cuanto a lo otro, muy bonito. Me gustó mucho la pregunta. Si llegara una Asamblea Nacional Constituyente y hubiera pasado todos esos sesgos, nada es imposible. Y está bien que lo haga mi mayor. Es que nos pregunte, eso está magníficamente. En ese entonces tenemos que estar en las 107.000 mesas. Ojo, 107.000 mesas, un testigo electoral mínimo por cada mesa. Un testigo electoral por cada mesa, doctor. Y durar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, sin despegarle los ojos, como un perro guardián, para que no introduzcan tarjetas, para que no se produzca más de 40 delitos que se cometen en las elecciones cada vez. Esos Muchas son los gracias, fraudes electorales. Pero tenemos que tener un batallón de testigos electorales. Me ofrezco para capacitarlos. Me ofrezco. Con el mayor gusto por mi patria lo hago.
Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra para sus 2 minutos el ingeniero Rosita y se alista, por favor, Julián Dante. Muchísimas gracias. Doctor Sánchez, mi gran preocupación desde que salió la Constitución del 91 es que es prácticamente un mamotreto. Cuando salió eran 410 artículos más fe de ratas. Y durante los 33 años de vida o 32 años de vida que lleva, van como en 60 las modificaciones, tengo entendido. Sí, Aparte, doctor, de que le metieron el mamotreto de La Habana en un artículo transitorio. sí. Sería por lo único que me encantaría que anularan la Constitución y pensaran en otra, para que salga de ahí el mamotreto de La Habana. Pero yo confío plenamente, y su sabiduría jurídica nos lo está diciendo, que es casi que imposible que le alcance el tiempo a este señor o a este tipo, porque el señor no tiene nada, para convocar esta Asamblea Constituyente o para que la mayoría de los colombianos le siga con el juego de su locura, porque es que es locura lo que tiene este señor. Bien. ¿Qué posibilidades tenemos definitivamente en porcentajes de que no se haga esta constituyente? Jurídicamente, como está diseñada, como la pensamos todos los seres humanos racionales, con el debido proceso, con las leyes, acatando las leyes, la Constitución, como somos la mayoría de los colombianos, yo calculo que el 99% está proscrito para él. No tiene ninguna posibilidad en ese. Pero si la hace a las malas, si convoca a la Asamblea Nacional Constituyente a las malas, por decreto, y saca a la gente y hace un paro nacional y hace un conflicto armado interno en Colombia, etcétera, esto es un problema muy grave. Absolutamente bien grave. Y creo que eso lo va a hacer. Si lo hizo ahorita, lo está haciendo a las malas con todas las EPS en Colombia. Dígame una Asamblea Nacional Constituyente donde lo atornillen el poder. ¿Hasta dónde no puede llegar? Ojo con eso. Eso es, y él tiene la excusa perfecta. No aprobaron mis reformas, ni la reforma a la salud, ni la reforma a la educación, ni la reforma a la pensiones, ni la reforma a tal cosa. Él a donde hay plata le cae inmediatamente. Quiere sacar corriendo. Mire, le digo, ha habido en Colombia más de 15.000 millones de dólares ya salidos del país. Más de 64.000 empresas han cerrado en Colombia. Ese es un dato que me lo dijeron hace 2 o 3 días, el domingo. Domingo, fue 4 días. Espantoso, eso es dolorosísimo. Si fuera a las buenas, como está cumpliendo la ley y la Constitución, tiene la oportunidad de ganarse esa Asamblea Nacional Constituyente del 1%. Pero a las malas sí no sé cómo, porque es que los aliados del señor sí son personas bastante peligrosas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Tiene mucho doctor. dinero, que es el del narcotráfico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tiene la Que palabra así sea, de que no Julián haya una Dante. posibilidad para este señor y que si lo quiere hacer a las malas, vamos a tener que responder a las malas. Sigue, Alarcón. Julián Dante. Doctor, el plan alterno que contempla el gobierno Petro es lo que es convocar a la constituyente a través de decreto. Sí, señor. Ese decreto indudablemente pues está revestido Viciado. de inconstitucionalidad. Totalmente. Entonces se podría pedir la suspensión, se podría demandar ante el Consejo de Estado y pedir la suspensión provisional porque la violación es notoria, es de abulto, como dicen los juristas. Pero ¿qué Totalmente. pasa, como usted dice, doctor Estiela, la Santa Madre Iglesia? ¿Qué pasa
donde el Consejo de Estado no acoja la suspensión provisional y, y el proceso y el decreto entre en vigencia, porque va a entrar en vigencia porque está revestido de legalidad. Sí, señor. Pero ahí no tanto ese problema. Si él lo hace por decreto, obviamente esto es contrario a la ley y a la Constitución, eso inmediatamente la Corte se para en los pestañas y todo. Pero él lo saca y el día que lo saque sale por la tribuna, sale en un acto público grande, con todos los malhechores ahí alrededor, diciéndole, mire, saco este decreto por ustedes, porque usted es el pueblo colombiano, ustedes me dijeron que yo lo hiciera. Y entonces yo estoy llevando los designios del pueblo colombiano a una Asamblea Nacional Constituyente. Y ya sabemos que esto no dura 4 años, una presidencia no alcanza uno a hacer nada, entonces yo necesito 20. Y ahí se nos empieza a encaramar. Y le dice, y ustedes los convoco a que estén en la calle todos los días. ¿Y quién tiene la plata de la nación? El problema es grave que mientras se pronuncian las altas cortes, pues no podemos esperar eso. Muy bien. Y mientras tanto, ¿quién se aguanta toda esa gentuza en la calle? Con armas y con todo, identificándonos quiénes somos los que no estamos de acuerdo con el presidente de la República y llegando a nuestras casas o mandándonos sufragios o atentando contra la vida de nuestros hijos o de nuestra familia. A ver, ¿cómo hacemos? Eso sí me tienen que Cordial, dar, eso sí me tienen que dar ustedes. Ustedes sí saben más de eso que yo. Ahí es donde confío mucho en la Reserva de Colombia, porque es que además es no la reserva, es la fuerza moral de nuestro país, son ustedes, no soy yo, no somos los civiles que nunca hemos cargado un fusil ni nos ha tocado ir a enfrentarnos a los malhechores en las selvas y haber sufrido tantas penurias por esta patria, son ustedes. Yo sí sé rezar mucho sí, y señor. siempre lo hice por ustedes y hoy todavía lo hago porque no tengo mayor agradecimiento que el que yo tengo por las fuerzas militares de Colombia, que no existe un ángel de la guarda más grande que hayamos tenido todos los colombianos que todos ustedes. Ustedes son la piedra angular de esta patria. La democracia y la libertad que sustentamos todos los colombianos ha sido soportada en sus hombros. Y eso no lo entiende este presidente de la República, quitándole la moral a la fuerza pública. No vayan, no ataquen, no vayan, no sé qué, déjense nacer, déjense matar, déjense quitar las armas, déjense que les violen los derechos humanos, déjense que los manipulen, que los escupan, que los maltraten. Ese es un degenerado con las fuerzas militares. Las fuerzas militares Muchas han gracias. sido hoy, la piedra angular de la democracia en Colombia. Si no hubiera sido por ustedes, no seríamos nadie. Muchas Nadie este gracias, doctor. país ha construido nunca, sino ustedes no. Y ustedes dejaron su familia, sus amigos, sus vecinos, sus hijos, su esposa y las que son ahora militares, pues su esposo, bueno, etcétera, sus padres. Dígame, Dios, qué sacrificio tan enorme. Lo único que tenemos que tener es absoluta devoción y cariño por ustedes y lo máximo agradecimiento. Y el que no es agradecido no está en la gracia de Dios, punto. Bien. Muchas gracias, mi doctor. Ni me ha faltado, mi Tiene, coronel. tiene la palabra para sus 2 minutos Tarcisio Leal y se Ok, alista, por favor, José Ricardo Martínez. Adelante, Tarcisio. Bueno, parece que tiene problemas de micrófono. Entonces, doctor José Ricardo Martínez, adelante, por favor. Entonces, Eduardo Patiño. Gracias, coronel.
Doctor José Vicente, me place saludarlo Muchas y, gracias, doctor Eduardo. y saludar a todos los que se encuentran en la sala. Pues yo tengo la siguiente pregunta, doctor, relacionada con, la experiencia que ha tenido el actual presidente. Veo mucha similitud con el modelo peruano durante el gobierno de Castillo, Ah, sí, 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 sí. que buscó una Sí, constituyente sí, 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 sí. y fue depuesto. ¿Será Mm, que se va a producir el mismo modelo? ¿Que Petro está No, no, cometiendo los mismos errores? no, 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 no. En Colombia no existe, desafortunadamente, mi doctor Eduardo, no existe esa legislación. Él lo que pretendió fue cerrar el Congreso de la República. Y al cerrar el Congreso de la República y ordenar que las fuerzas disponibles fueran a cerrar el Congreso de la República, lo que hicieron las fuerzas disponibles, no acatando a las órdenes del presidente, fue colocarlo preso a él por intentar acabar con una de las ramas del poder público de la cual él no pertenece y sobre las cuales no puede mandar. Eso no pasa en Colombia, no lo tenemos así estipulado. Pero la historia nos dijo que eso era magnífico hacerlo de esa manera, tal manera que no llegue nunca más a la presidencia de la República un orate como el que tenemos. Pero muy interesante tu pregunta. Jurídicamente no tenemos cómo hacerlo, mi doctor Eduardo. Ah, muchas gracias. Ok. Gracias, mi doctor. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías Ortiz. Gracias, mi coronel, buenas noches. Doctor José Vicente, cordial saludo. Mi Eh, sargento, un honor. Gracias, doctor. Inquietud es la siguiente. En una eventual realización de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es el proceso para la elección de constituyentes y cómo se definen las diferentes cuotas representativas? Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que tiene que previamente establecerse. ¿Quiénes pueden participar de esa Asamblea Nacional Constituyente? Yo calculo que deben ser los partidos políticos que hoy ostentan personería jurídica y los que puedan participar como mecanismo de participación ciudadana, en ese mecanismo de participación ciudadana, como, eh, como lo establece la ley y la constitución para los grupos significativos de ciudadanos. Yo pienso, ¿no? Aquí entre nos, que ustedes tienen aproximadamente unos 3 millones de votos, lo que los llevaría a toda la fuerza de la reserva a tener aproximadamente, si son 100, más o menos, yo calculo que pueden ser 100, tendrían fácilmente. Con 3 es el 10% de la votación, pero vota la mitad nomás. Yo calculo que con eso tendrían fácilmente unos 6 o 7 eh, eh, asambleístas de la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes exclusivamente, para que traten todos los temas, pues obviamente lo que sí saben ustedes, la defensa y la seguridad de la patria, ¿qué más? Eso es todo. Eso es lo más grande que podemos tener en Colombia. Nos Gracias, permite a nosotros vivir con una Gracias. seguridad. Y sargento, un honor contestarle. Muchas gracias a usted. a usted, doctor, muy amable. Para sus 2 minutos, tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Doctor José Vicente, en la vida normal, en paz, decimos los militares que estamos supeditados el poder militar al poder político y por Sí, lo sí, tanto las armas debajo de la mesa y los códigos encima. sí. Pero cuando estas circunstancias se comienzan a presentar, pues el pueblo comienza a pensar en poner las armas encima de la mesa. Sí, señor. Es esa la trágica situación a la cual estamos caminando. Sí, señor.
Esa es la mejor conclusión de esta charla, mi coronel Iván. Desafortunadamente sí, un hombre ególatra, un hombre con un trastorno mental espantoso, cumpliendo una agenda internacional como la cumplió Chávez, como la cumplió Maduro, como la cumplió allá en Cuba estos Castro, como la están cumpliendo allá en Centroamérica, como la cumplieron en alguna oportunidad en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Perú, ahora en Chile, que no se las dejaron hacer. Pero sí, esa es una agenda internacional bien, pero bien descrita con una partitura específica. Y entonces, mi coronel Iván, eso es lo que estamos haciendo. Y uno a lo que nos veríamos abocados definitivamente es a la confrontación. A eso nos lleva esto, un tipo de estos orate y todo nos lleva porque quienes lo siguen a él, no me va a decir que son los eruditos y los grandes estudiosos y los más inteligentes de la patria. No, los que lo siguen a él son unos fanáticos enfermos muy tenaces, peligrosísimos. Entonces, la conclusión que usted trae, mi coronel Iván González, es absolutamente cierta y podemos cerrar esta con sus palabras. Muchas gracias, mi coronel. Eso es. Gracias, doctor. No, Gracias, mi coronel, mi doctor Sánchez. Tiene la palabra para sus 2 minutos Eduardo Carrillo y se alista mi coronel Pachón. Bueno, entonces mi coronel Pachón, adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Doctor Sánchez, frente a la inquietud de Rosita de la incorporación sí. del proceso de paz Ujú. a la constitución actual, Sí. de alguna manera, pues en algo ha servido ese proceso. En algo se ha disminuido la violencia para algunas zonas, Sí, pero sí, sí. pero nuevamente está surgiendo porque el jefe de la fuerza pública, que es el señor jefe de la primera línea, pues no está haciendo absolutamente nada para defender su fuerza pública. Hoy se No, llevó a cabo algo allí en en el Teatro Arena para hacer un relanzamiento de la actitud de la policía. Y es lo mismo que ha venido haciendo la policía, proteger derechos y libertades, y son las personas a las cuales se dirige esa actividad. Algunas veces nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando, pero es que queda uno alarmado cuando sigue en sus peroratas de que pobrecitos los que mataron por allá en estos últimos días, 9, que no debía de haber sucedido eso. Lógico, nosotros entendemos que no hubiera sucedido eso. Es más, aquí en la Universidad Nacional, la Avenida 30, calle 45, una patrulla de la policía que iba transitando por ahí, le destrozaron el panorámico y golpearon a un policía. Entonces uno dice, bueno, policía tiene que ser prudente, pero ahí se volvieron, como se dice, hasta pendejos, porque no hicieron uso de la fuerza debida. Pero es que esos daños no solamente es para la fuerza pública, para el policía que esté en servicio, es para toda la comunidad. Entonces yo quisiera de que dentro del grupo hubiera alguna forma de recalcar esta situación, de que el daño no es al policía lo pueden ahora pues indemnizar por varias circunstancias, la patrulla la pueden reponer, pero lo que no se puede es dejar al resto de comunidad, porque un sinvergüenza se le ocurrió dejarle servicio como hace, creo que ya un mes, que incendiaron también una patrulla allá en la Universidad de Medellín. Eso es lo que a mí como se dice, me enerva, de que el presidente jefe de la fuerza pública no se pronuncia absolutamente nada en favor de la fuerza pública cuando tiene que enfrentar la delincuencia. Gracias por dejarme salir de este despecho. Gracias.
Buenísimo, buenísimo. Tus palabras son muy ciertas. Eso es lo que acontece. Y la verdad es que es muy doloroso. Pero tenemos que estar preparados. Usted dice que siempre en algo hemos llegado a alguna paz. Es como el que le pone los cachos al marido. El marido le dice, bueno, ya no se los voy a poner ya con todos. Antes se los ponía con 10 personas, con 10 amigos. Ahora solo se los voy a colocar con 3. Deja de ser eso, deja de ser eso. Y tal, Más dice, despecho. al menos ya no me pone los cachos con 10, pero solamente me lo coloca con 3. No, la paz es paz y es para todos los colombianos. En algunas regiones sí atemperó, en otras se pronunció. Y ahora acaban de inaugurar este fin de semana, en esta semana van a inaugurar un nuevo frente que convoca a los departamentos del Tolima, de no sé qué decirse más, hasta Pereira. Entonces esa bellezura y el presidente antes no les hace un acto solemne y ya salió a decir que ellos tenían todo el derecho de conformar todos los frentes que quisieran. ¿Qué más se puede esperar de un ampón de esos? Nada más. Sí, Un así es. exconvicto. Porque ese es convicto, ¿no? Sí, O es señor. que hay alguien que diga yo soy ex matón. No, usted fue un homicida y hasta luego. Seguirá siendo homicida hasta el último de sus días. Como el que ha sido papá, sigue siendo papá. O la vieja que ha abortado 70 veces, sigue siendo mamá. De hijos muertos, pero mamá lo fue. ¿Sí o no? Sí, así es. Aquí no pongamos a darles a ellos 1 milímetro de nada. Aquí en Colombia, usted vio el ribombante título de los acuerdos de paz para una paz, ¿qué decían? ¿Estable y qué? Duradera. Duradera, ¿Y ha sido estable o ha sido duradera o ha habido paz? sin Que se ha cumplido, repetición. no se cumplió. Ninguna, ninguna, mi querido Luis Humberto. Ninguna. Fue tan descarado que fue a la ONU a decir, a partir de hoy Colombia vive en santa paz, ¿no acuerda? Ujú. Mucho ampón. La guerra en Colombia ha Ha terminado. terminado. Ah, su ampón. Así es. Mentirosos, degenerados. Pues mire, todos, no sé. Y ese cuenta que todos tienen gafas como yo, porque les ha crecido la nariz como Pinocho. Entonces tienen en dónde sentarlas. Desgraciados. Cómo acaban con un país, cómo acaban con la juventud, cómo los llevan por el camino equivocado. Eso no es de personas santas en este mundo. Personas gratas y honorables. No tienen nada, nada. Convocar a los jóvenes a ser violentos, a acabar con las instituciones, a ser verdaderos revolucionarios, dicen los degenerados. Eso no, eso es llevarlos a una miseria enorme, a terminar o en un hospital o en un cementerio o en la cárcel. Sí, señor. Eso no es quien conduce así a los jóvenes en Colombia o en el mundo entero no merecen tener absolutamente ninguna consideración con ellos. Bueno, mi coronel, le agradezco Listo. enormemente. Tengo dos intervenciones pequeñas en el Facebook. Me va a Sí, permitírselas leer muy sí, rápidamente. dale, Tarcisio Leal dice, creo deberíamos analizar a fondo lo que está haciendo este presidente con una posición peor que de izquierda, ya que es sí, totalmente radical, anarquista, perfectamente. trotskista, Y lo contigo, cual Tarcisio. no tuvo aceptación ni siquiera en la comunista Unión Soviética. En este anarquismo claramente quiere acabar con la salud, las obras públicas, la educación, el petróleo, el sector eléctrico y los cafeteros y mucho más. Por otro Totalmente de lado, acuerdo. por otro lado, mi coronel Isaac Betancourt
dice lo siguiente: en caso de convocatoria de una asamblea constituyente por decreto, por sentencia judicial, se debe revocar ese decreto y destituir a los funcionarios que lo produjeron violando la Constitución vigente. No, no cabe hasta allá la destitución, pero sí se le inicia un proceso disciplinario y se hace ante la misma Congreso de la República, que son los que tienen esa facultad. Y la Corte Constitucional, obviamente, le tumba el decreto. Lo importante son los actos positivos que van contrarios a la ley o a la Constitución. Iniciarle un proceso penal por hacer eso ante el Congreso. Obviamente, la Comisión de Absoluciones, perdón, la Comisión de Acusaciones del Congreso, pues, la mayoría son del pacto histórico, pues obviamente eso no progresa. Pero ellos Bueno, mi tienen una doctor Sánchez. obligación enorme, ¿no? Si ellos no cumplen con su obligación, pues pueden ser investigados son ellos. Bien, mi coronel, Doctor muchas Sánchez, no gracias. tenemos ningún otro mano levantada. Bien, ya Hemos todos. agotado las preguntas por el día de hoy. Muy agradecidos. Excelente presentación. Ni más faltaba. Seguramente nos quedaron muchas dudas, pero también... No, tenemos tiempo. Sí, Tenemos señor. tiempo, mi coronel Luis Alberto. Cuando usted tenga bien invitarme de nuevo, aquí estoy. Aquí estoy. Eso es mi aporte a la patria. Mi ¿Cómo no, mi conocimiento doctor? sobre ese Entonces tema. vamos a darle la palabra a mi coronel Villamarín para la parte de conclusiones y la despedida, el saludo, despedida y la bendición por el día de hoy. Estaba hablando, era mi coronel Alarcón. Alarcón. Sí. Un Gracias, mi abrazo. doctor. Muchas Un gracias. abrazo. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Muchas gracias a usted, mi doctor José Vicente, como siempre, trayéndonos con su buen humor bogotano, habilidad pedagógica y su metodología didáctica, eh, metiéndonos en este ámbito jurídico tan complejo y de tanta actividad de relojero que hay que tener para manejar todos esos detalles. Entonces, tratemos de hacer un breve resumen de la extensa información que usted nos trajo. Usted nos hizo un trasiego histórico muy importante en el que nos demostró que el enfoque participativo de la Constitución del 91 trae naturalmente grandes ventajas para la ciudadanía y tangencialmente lo mencionó, que es un Estado social de derecho y no simplemente de derecho como se mencionaba en la del 86. En segundo medida, usted nos demostró con su exposición y nos puso los puntos sobre las sillas de algo que en la Fundación hemos dicho siempre. Petro tiene mentalidad de bandido y él sigue actuando como bandido y tiene en su ADN y en su objetivo es el proyecto del M19. Entonces, tenemos que estar preparados para actuar. Y esa preparación implica tener como los cursos de acción pensando en que futuro hay que tener personas capacitadas para elegirlas que nos vayan a representar a los colombianos de la parte decente y no simplemente quedarnos en la crítica o en el... Ahora, el problema es estructural, porque usted muy bien lo dijo, doctor, los que fallan son los partidos. Petro no llegó en paracaídas a la presidencia. Petro llegó allí como resultado de la ineficiencia y la irresponsabilidad de los partidos políticos que no se pusieron de acuerdo a sabiendas de lo que venía bien arriba. Y ahora que está en el poder están desesperados por recuperarlo, pero no pensando en arreglar el país, sino pensando en cómo recuperan embajadas. Cómo dicen ellos, la gravedad de estar en el sector privado, no privado de carro oficial, privado de viáticos, privado de viajes, privado de nómina, privado de lagartos, etc. En tercera medida, usted hizo una aclaración muy importante, que a Petro hay que decirle que si los mismos bandidos que lo acompañaban en el M19 impusieron una constitución, ya no hay nada más que hacerle. Eso se lo dijimos a los que están en la mesa con el ELN, que se lo dijeran también a los helenos. Si ya a las FARC les dieron 310 páginas de entrega del país, ¿qué más hay que entregarle al ELN y a los demás grupos terroristas? Y eso es lo que hay que decirle a Petro también. Tienen una constitución que la hicieron a su medida o acomodada a lo que ellos querían. Y tienen 310 páginas de La Habana. ¿Qué más le va a entregar a los demás grupos de bandidos? ¿Sería entregarle el país o hacer lo que él quiere, como usted mismo lo mencionó, acabar la justicia, la salud, etcétera?
También tenemos, mi doctor, que un tema fundamental es que el narcotráfico está jugando un papel fundamental y no nos cabe la menor duda que el narcotráfico no solo lo eligió, sino que es el que está promoviendo a constituyente para volver al viejo tema de una tumba en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos. En séptima medida es que hay un problema en Colombia que se dilucida fácilmente de su exposición y de lo que analizamos a diario en la Fundación. Está fallando la justicia, está fallando el sistema electoral en todo su contexto, por lo bueno, lo malo, lo feo que le pasa, pero también están fallando los partidos políticos, porque no hay partidos, no hay instituciones políticas. Lo que hay son empresas comercializadoras de votos que activan toda su estratagema para conseguir posiciones en la época electoral y luego las utilizan de otra forma, pero no manejan la estrategia del Estado. Y como hay una desinformación que circula alrededor de todo eso, hay que producir ese cambio, y ese cambio es la instrucción, la multiplicación y estas tareas como las que hacemos hoy nos ayudan. Así es de que hay de por medio una normatividad que es la que establece lo que tenemos que hacer para saber hacer el ejercicio. Entonces tiene dos pasos: conocer a fondo la norma jurídica y también actuar correctamente. Eso es, mi doctor, le agradecemos muchísimo su asistencia, su atención, su participación, su transmisión de conocimientos, y ya que usted mismo se anticipa a ofrecernos lo que le vamos a pedir, naturalmente Rosita lo estará contactando próximamente, porque esto es de repetir y repetir y repetir y volver a repetir. Cuantas veces sea necesario. Él siempre dijo que la fuerza pública era una mano de ampones y ya todo el mundo se cree que sí. No, no, eso es de repetir y repetir. Entonces, si la mentira se repite 100.000 veces, se convierte en verdad. Entonces, tenemos es que repetir cómo vamos a repeler esos desgraciados. Acabo de enviarle lo último que salió con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente por analizar, que es una entidad que hizo un sondeo. Se lo acabo de mandar a Rosita, a la doctora Rosita, para que se lo envíe directamente a usted y lo analicen. Puede enviárselo a todo el mundo. Interesantísimo cómo el pueblo colombiano, el 77% no cree en el tipo. Esa es la última que te acabo de enviar. Salió hace 5 minutos. No me preocupe. Ya la recibí, doctor. Quiero pedir su autorización para que la pongamos en la página web. Buenísima, buenísima, de las mejores que han hecho. Bueno, Ahí está todo el tema, todo el sondeo, si le creen, si no le creen, todo. ¿Cómo contestó la gente? No tiene más del 23% de la población colombiana. muchas gracias. Y me ha Bueno, faltado, y muchas gracias. a usted, doctor, entonces muchas gracias, muy amable, a todos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y acompañando, y seguimos en esta tarea. Amén, amén y amén. Amén, coronel. Dios lo bendiga. Gracias, feliz noche. Sí, yo también a todos. Una feliz noche.